Existen dos tipos de cadenas de bloques, aquellas que son de libre acceso, las que han nacido de esta forma, y aquellas que requieren permiso de admisión. Aquellas cadenas que son de libre acceso son las muy conocidas que se manejan con criptomonedas. Estas son, por ejemplo, a conocerse el Bitcoin y el Ethereum, ¿no? Dos cadenas de bloques abiertas. En este caso, este tipo de cadenas es pública, eso quiere decir que cualquiera puede participar. Pero existe siempre el riesgo, obviamente, de que cuando se hace un evento en el que cualquiera puede participar, es una invitación también a que existan actores malos que van a tratar no solo de participar, sino de llevar a riesgo o dejar de funcionar, hacer que deje de funcionar el sistema en el cual se está invitando a participar. Y evidentemente en el transcurso del tiempo ha habido algunos ejemplos de este tipo de ataques cuando existen cadenas abiertas. Otro tipo de cadenas, obviamente, que no son abiertas, son las cadenas cerradas, que normalmente son con permiso de admisión. Esto quiere decir que existe una autoridad central que va a otorgar el permiso de admisión y que va a autorizar a quienes pueden participar. Dos ejemplos de esto, por ejemplo, es uno en software libre, es el Hyperledger, que es parte de la Linux Foundation, y Corda, que es un emprendimiento privado, pero que también produce cadenas de permisivo, con nivel de admisión. Las blockchains de derecho público son utilizadas mayormente por las criptomonedas, como hemos dicho. La participación es libre y hemos dicho también que hay determinado riesgo. Y entonces eso determina que no exista una confianza mutua o una confianza muy extrema en los participantes. Como toda cadena de bloques, para producir un bloque necesita lo que se denomina un consenso. ¿Qué es el consenso? El consenso quiere decir que cuando esta cadena de bloques va a crear un bloque, los participantes de la cadena tienen que consensuar sobre el contenido del bloque en lo que se refiere al sellado de tiempo y el contenido de la transacción. Entonces, para crear este consenso, las cadenas de bloques públicas como Bitcoin o Ethereum han creado sistemas de consenso basados en el Proof of Work o el que se determina mediante el uso de hardware, pone Bitcoin, y el Proof of Stake, que se utiliza en Ethereum. Pero ¿a qué se refieren estos conceptos? Ustedes saben que para crear un bloque nuevo, por ejemplo, en Bitcoin, se necesita esperar determinado tiempo. ¿Para qué se requisita este determinado tiempo? Porque cuando se crea un bloque en Bitcoin, se realiza primero la resolución de una ecuación criptográfica, ¿no? Que eso va a determinar el consenso, el cual va a determinar que la primera persona en el mundo que contenga las posibilidades de hardware para crear o resolver una ecuación criptográfica dentro de determinado tiempo, va a ser la primera persona que va a crear el bloque y a quien se le va a recompensar con criptomoneda tipo Bitcoin. Entonces, el que resuelve el consenso de este tipo de cadenas, en este caso va a ser el público, utilizando el Proof of Work, mediante la resolución de la ecuación criptográfica, y obviamente utilizando hardware muy avanzado. Actualmente, obviamente, la mayoría de las granjas de resolución de ecuaciones criptográficas, obviamente las manejan tal vez China y países donde existe una gran oportunidad de hacerlo. No, hay que recordar que, digamos, que todos los demás que no llegan a resolver la ecuación criptográfica a tiempo simplemente pierden la recompensa, que es la criptomoneda, y no tienen mayor efecto sobre la cadena.